la GOP, mi nombre es Grace Vázquez. El día de hoy me encuentro muy feliz de que estemos en un nuevo video. El día de hoy voy a hablar de algo muy personal. Bueno, no voy a tocar temas tan divertidos como lo he estado haciendo en videos anteriores, porque voy a hablar acerca de mi experiencia con el COVID-19. No te vayas y espero que este video te guste y que lo tomes también de conciencia. Todo comienza el día 23 de marzo del presente año. Yo acababa de terminar esa semana la universidad, porque todavía de que la OMS declarara que ya estábamos oficialmente en una pandemia, los universitarios tuvieron que seguir yendo a terminar los pendientes que tenían. Fue una semana muy crítica en la que todo el mundo tenía que resolver ya por último sus asuntos personales para empezar la cuarentena. Tengo entendido que en otros países no fue así, o sea, en otros países se declaró que era una pandemia y al día siguiente nadie ya estaba en sus labores. Sin embargo, aquí en México pues todo fue distinto. El día 23 de marzo yo me encontraba trabajando y recuerdo que me empezaron a llegar muchos mensajes preguntándome si me encontraba bien, si no me sentía mal, etcétera, y yo no entendía absolutamente nada. No quiero entrar mucho en detalle porque no quiero mencionar mucho como a las personas, porque no se me hace padre, pero el motivo de esos mensajes era porque el primer infectado había ido a una boda y personas muy cercanas a mí, con las cuales yo convivía diario, habían asistido a esta boda. Entonces, justo cuando yo me entero, yo terminé mi labor de trabajo, me fui a mi casa, yo me fui en autobús de mi trabajo a mi casa y todo seguía normal. Era un día normal, los camiones iban llenísimos. Recuerdo hasta que no alcancé al 100, me tuve que ir parada porque iban muy llenos. Cuando yo llego a mi casa, yo les anuncio a mi familia lo que había estado pasando, que personas con las que yo tenía contacto habían asistido a una fiesta en la que habían resultado el primer infectado de Baja California Sur. ¿Qué es lo que pasa? Yo recibí en la madrugada, en la noche, cuando yo recibo el mensaje que habían dado positivo al COVID-19. Para mi sorpresa, yo soy muy nerviosa. Cuando a mí me dicen esto, yo dije ya lo tengo. Al día siguiente yo amanecí súper mal. Me acuerdo que me dolía mucho la garganta y me sentía muy irritada, pero traté de mantener la calma y dije que yo me estaba creándole la enfermedad en mi cabeza porque ya sabía que esas personas tenían COVID. Entonces los doctores, porque en ese entonces estaban atendiendo los doctores por llamada, me empezaban a marcar que si cómo estaba, que si cuáles eran mis síntomas, etc. Uno de los doctores me recomienda que vaya al centro de salud porque ahí estaban haciendo la prueba. Cuando yo voy al centro de salud, me hacen una cita, me dicen que vuelva al día siguiente. Yo vuelvo al día siguiente y bueno, desde que yo llego al centro de salud me pasaron por una puerta porque ya no podía pasar por la principal. Pues me regresan a la principal y ahí estoy esperando y esperando y esperando. Una vez que entro, me mandan a consulta normal, como si no estuviera pasando nada, en donde los pacientes iban y venían siempre. Y bueno, la sorpresa que yo tuve es que a pesar de los síntomas que yo tenía la garganta muy irritada, yo traía mucha tos, ya había tenido calentura para ese entonces. Me dicen que no tenía absolutamente nada, que simplemente tomara mucha agua, comiera frutas y verduras y que me quedara en mi casa porque no me podían realizar la prueba del COVID. Entonces yo salgo muy enojada de ahí, hasta discutí con unos enfermeros y bueno, pues me dirigí a mi casa, aguardé cuarentena absoluta. No salía ni siquiera a la sala de mi casa, o sea, estaba en mi habitación y ya. Pasaron los días, yo me seguía sintiendo mal, seguía con mucha tos, seguía con la garganta irritada, pero pues no me podían hacer la prueba porque no me la quisieron hacer. Entonces pues me quedé en mi casa. Para mi sorpresa, seguí en cuarentena muchísimos días. Creo que ya voy para 3 meses, ¿será? Ya voy para 3 meses que sigo en cuarentena. Y mi sorpresa es que ahora alguien de mi familia estaba infectada del COVID-19. Mi abuela estaba infectada de COVID-19, ella vive en Sinaloa, en un municipio que se llama Guasave, donde hay muy pocos habitantes, por lo tanto es muy chiquito. Ella se empezó a sentir mal, tenía aproximadamente unos 8 días que nos decía que se sentía muy mal, se sentía muy fatigada, etcétera, etcétera. Y bueno, le realizan la prueba y se la dan a los 4 días, se la dan un lunes
y pues sale positivo al COVID-19. Cuando ella se entera que sale positivo, se empieza a hacer distintas pruebas de los pulmones y cosas así. Sus pulmones, todos los doctores le habían dicho que ya habían colapsado. Mi familia se empieza a mover, empiezan a entrar las llamadas de los hermanos, etcétera, etcétera, y mi abuela se seguía sintiendo súper mal, le faltaba muchísimo el aire. Recuerdo que yo le marqué por teléfono y ni siquiera pudo hablar conmigo porque no le daba el aire para decir palabras. Y este video no lo hago simplemente para contarle la historia que yo pasé o la historia que está pasando actualmente mi abuela, sino es que yo veo constantemente muchas publicaciones que dicen que el COVID fue creado por el gobierno, que el COVID no está existiendo, que es simplemente para mantener a todos los humanos adentro de sus casas y que los gobernantes están obteniendo un valor monetario. Pero pues no es así. Cuando nosotros nos enteramos que mi abuela efectivamente tiene COVID y está muy mal porque es una persona de la tercera edad, le faltaba el aire y necesitaba un respirador, y mi mamá y todos sus hermanos empiezan a visitar distintos centros de salud, hospitales, etcétera, y todos tenemos la sorpresa que estaban colapsados. Y esto me toca decirlo y quiero reiterarlo porque yo no creía que los hospitales estaban colapsados. Yo simplemente creía que lo decían para que todos los habitantes agarraran miedo y no salieran de sus casas, pero pues me ha tocado vivirlo y sé que no pueden recibir ni siquiera una persona porque ya no hay camas, ya no hay instrumentos y no tienen una idea la cantidad que te piden para ingresar a una persona a un hospital particular. Pasan los días y la oxigenación de mi abuela estaba bajando más y más. Tengo entendido que la oxigenación de una persona tiene que ir arriba de 90, mi abuela tenía 83. Hablé con varias enfermeras, me dicen que se tiene que ingresar rápidamente a un hospital porque ella necesitaba un respirador, pero nosotros ya habíamos visitado todos los hospitales y ninguno tenía espacio para una sola persona más. Entonces lo que nos recomienda es que la internemos en nuestra casa y eso fue lo que se está haciendo, pero no tienen una idea lo que cuesta un tanque de gas para la respiración. No tienen una idea lo que cuesta una inyección. Una sola inyección vale más de 20,000 pesos. Entonces, mi conclusión de todo esto que yo les vengo a contar: gracias a Dios seguimos teniendo a mi abuela con nosotros, se sigue recuperando, sigue positiva al COVID-19, lo quiero aclarar, no es algo que se acaba de la noche a la mañana. Mi abuela, yo no sé, y gracias a Dios es que sigue en pie. Y este video es para que todas las personas que no creen, que dicen que esto es un invento, que esto es una mentira, que porque ellos no conocen a nadie, que qué raro que no conozcan a nadie que tenga esta enfermedad, pues aquí está este testimonio para decirles que sí existe, que sí pasó, que no a todas las personas nos da igual. Eso también quiero mencionarlo. Conocí a 2 personas que les dio y no les pasó absolutamente nada, o sea, tenían una ligera tos común que hasta cuando te da gripa, cuando no es COVID, lo tienes muchísimo peor. En el caso de mi abuela fue extremo, ha sido muy desgastante tanto para mí como para mi familia. Y bueno, imagínense una persona que no tiene la posibilidad de ingresar a un hospital, de ingresar a un lugar donde te pueden estar atendiendo bien, que no tiene la manera de comprar una inyección o un oxígeno, una mascarilla, etcétera, etcétera. Quiero decirles que se cuiden mucho, que esto no es broma, que sí existe, que sí está pasando y que si realmente no están seguros de que esto está existiendo, no levanten información falsa en Facebook, en las redes sociales, no levanten a un grupo de personas diciendo que estos son inventos. Si tú no crees, está perfecto, pero no dejes que las demás personas no crean, porque esto está existiendo y está existiendo de una manera que no se lo imaginan. Cuídense mucho, espero verlos en un video más divertido, que no sea de una lección de vida, que no sea de algo triste como es el video de hoy. Y bueno, eso ha sido todo. Hasta pronto y nos vemos en el próximo video.